Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse en esta nueva edición de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Quien les habla, Florentino Díaz Ahumada, tiene la gran alegría de poder conectarse con ustedes, estimado público, gracias al programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, hemos tenido un ciclo de varios conversatorios, varias reflexiones en torno a diversas personalidades, poetas, artistas, que nos han ido acompañando a lo largo de estas transmisiones. Y ahora vamos a compartir también una siguiente secuencia de transmisiones en torno a uno de los grandes poetas de la literatura universal, y no solamente de la literatura. La poesía no es solamente un ámbito de la literatura, la poesía es la esencia, es un aroma, es una dimensión profunda, podríamos decir, fundamental de la realidad. Y en ese sentido vamos a abordar a uno de los intermediarios, de los creadores, eh, que se enraizan en esta dimensión de la realidad, que podríamos llamar, como algunos poetas sufís la denominan, la realidad de la realidad. Y nos referimos, por supuesto, a Friedrich Hölderlin. Y tenemos, bueno, con Friedrich Hölderlin, hace el año pasado, sin ir muy lejos, el año pasado se celebraron, se conmemoraron los 250 años del nacimiento de este gran poeta alemán. 250 años de nacimiento. Entonces, realmente, pues es un gran honor poder conectarnos a través eh, de este medio con la obra de un poeta de esta magnitud, Friedrich Hölderlin, que pues ha influido, cuya obra se ha irradiado a lo largo del siglo pasado, actualmente, bueno, desde el siglo XIX, siglo XX y por supuesto ahora el siglo XXI. Entonces, vamos a abordar, bueno, el corpus de la obra de Friedrich Hölderlin es muy amplio, ¿no? Tenemos una diversidad de publicaciones, una diversidad de ediciones, por supuesto, no solo en alemán, en inglés, en francés, en diversos idiomas, y en castellano, especialmente quien eh, publicó y a quien ha publicado y lo sigue haciendo gran parte de la obra de Friedrich Hölderlin ha sido pues la editorial española Hiperión, ¿no? Hiperión, por cuya edición de la obra que vamos a tratar ahora y que lleva el nombre de Hiperión también, ¿eh? Podemos nosotros contemplar. Yo me he podido acercar, al menos hace ya más o menos eh, 25, 26 años a la obra de este gran creador. Entonces, bueno, tenemos las ediciones de Hiperión, aquí les muestro algunas, es unas ediciones del año 90 y tantos, este es, me parece, no, este es del 78, ¿eh? Una edición de los poemas de la locura, que gracias a la generosidad de quien fuera mi maestro, doctor, poeta, Ricardo Silva Santisteban, pudimos pues
acceder a estos libros en la época de estudiantes en la universidad. Para mí, el contacto con la poesía de Hölderlin marca un antes y un después en mi vida. Encontrarme con la obra de este maravilloso poeta significó y representa hasta el día de hoy un encuentro con una de las fuentes más esenciales, más luminosas, pero también misteriosas, plenas de esa brillantez, de ese resplandor y asimismo de esa oscuridad propia de aquellos creadores que han sabido hacer de su espíritu un espejo o quizás un río, reflejo de las sintonías de la luz que el propio entorno, la propia terrenalidad y los movimientos de nuestro ambiente ofrecen. En ese sentido, si la poesía como el gran arte de la expresión a través de las palabras, de la imagen, de la acción o de la sonoridad, es una suerte de mímesis, pero también de, de colaborador, de, de esa relación entre nuestro ser y los seres, de esa relación entre nuestra subjetividad y la realidad. Entonces la poesía es precisamente en Hölderlin encarna ese decir, encarna ese decir que es profundamente trascendente, pero a su vez conectado con la inmanencia de lo que es cantado, de lo que es referido, de lo que es abrazado en el poema. Conocí la obra de Friedrich Hölderlin en el año 96, ¿sí? Hace 25 años, hace un cuarto de siglo, si lo podríamos decir de esa manera, si es que hablamos aún en términos de años, si es que nos dirigimos al tiempo cuantitativo de las horas, los meses, los días, las semanas. Sin embargo, ese encuentro en nuestra memoria se alberga como reciente. Y aún puedo evocar la preciosa luz del sol cayendo sobre estas hojas, cuando maravillado discurría entre los jardines, entre las plantas de la ciudad universitaria, en el Fundo Pando, en unos años en que aún se conservaban los espacios de la naturaleza, los espacios de las flores, los espacios de los grandes y altos eucaliptos y los rosedales amplios que podían albergar en la mirada incluso una posibilidad de horizontes. Así, en ese contexto, me encontré con la obra de Friedrich Hölderlin, la obra de este gran poeta que realmente yo quisiera rendir un homenaje por lo que ha significado, por lo que ha ofrecido y que ofrecerá a la humanidad, a esta humanidad,
en estos momentos sobre todo, donde quizás, no quizás, sino ciertamente, el peligro, lo que llamaríamos el peligro, por las terribles crisis climáticas, ambientales, también las crisis humanas, sociales, las crisis espirituales nos deparan. Pero precisamente Hölderlin, en uno de sus grandes poemas, nos dice: donde hay peligro crece lo que nos salva. Y es Hölderlin también un poeta de la salvación, ¿sí? Poeta de la esperanza, ¿sí? Poeta también del profundo dolor y de la soledad y de la agonía. Pueden tener las distintas dimensiones del devenir humano, evocando a otro gran maestro alemán, músico, genio de la humanidad, Ludwig van Beethoven, cuando expresaba sobre su obra lo siguiente: aquel que entienda mi música se verá libre de los dolores y miserias de la existencia humana. Así también podríamos afirmar de Friedrich Hölderlin. Quienes se acerquen a su obra, quienes se acerquen amplificando el corazón a lo que nos puede traer hoy, en este tiempo, las resonancias de sus versos, se podrán ver también, quizás no prontamente, pero sí esperanzados de esa liberación del ser, de esa liberación en la comprensión profunda de los hábitos y caminos que se entretejen en nuestra historia y en nuestra individualidad, se verán libres también en la comprensión y en la contemplación, en esa Betrachtung, en esa contemplación de la realidad humana. Se verán también, o nos veremos libres también de esos dolores y esas penas profundas que a veces agotan y, y pueden realmente encerrar a los espíritus humanos. Friedrich Hölderlin es un encuentro maravilloso. Yo quisiera invitarlos, como es la intención de este programa, invitar a la lectura, invitar a la lectura en voz alta, por supuesto, a la lectura en voz alta eh, de, del maravilloso crear de Friedrich Hölderlin, de su maravilloso decir, pero sobre todo de su maravilloso compartir, la experiencia que significó para él su tránsito en esta vida, en este ámbito de la vida, porque probablemente la vida no sea solamente esta vida que conocemos, y de seguro no solamente es esta vida que conocemos, que percibimos a través de los sentidos. Sabemos a través de los estudios, las investigaciones, que las distintas especies, organismos de la naturaleza tienen otra percepción, ¿no?
del entorno. Son los sentidos los que nos relacionan con el entorno y por supuesto son esos sentidos los que a través de esta misteriosa, sí, misteriosa, a pesar de los grandes avances de la neurociencia, pero vamos a llamarlo y vamos a evocarlo de esa manera, misteriosa, misteriosa aún, y de seguro siempre misteriosa conciencia. Los sentidos se tejen en un sentido y por supuesto en un sentir, y ese sentir es lo que es como agua de lluvia, como agua pura para el vivir, que emerge y nos torna en flor danzante para ofrecer a los demás y entre nosotros los aromas, los perfumes, los colores, los brillos que son cada uno y cada una de nuestro ser. Y en esta búsqueda de la obra de Friedrich Hölderlin, como les mencionaba, bueno, yo empecé leyendo estos poemas de la locura, que lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿no? Yo siempre les comento un primer acercamiento importante, si uno no tiene el libro a la mano, es por supuesto hacerlo a través del internet. Y vamos a compartir, voy a compartir con ustedes. Las entradas a Hölderlin son miles y miles y miles de entradas, pero ustedes pueden encontrar, por ejemplo, buscan, acá está el Hyperion, por ejemplo, acá están poemas, Gedichte, también en alemán, si ustedes están leyendo, está la poesía completa de Hölderlin para descargar en PDF. Está en la poesía completa, bueno, está también, miren, es una edición bilingüe, poesía completa, edición bilingüe, ustedes entran en este link y aquí lo tienen, ¿no? Acá está, bueno, está cargando, y lo pueden ver, me parece, esta es una edición, sí, esta es la edición, la poesía completa de Hölderlin. Esta edición yo también la tengo y en un viaje que afortunadamente pude realizar hace casi 20 años también, ¿no? A la Ciudad de México, me encontré con este libro que ustedes lo tienen aquí. Este libro también ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Miren, a ver, vamos a mostrarlo. La poesía completa, ¿no? Friedrich Hölderlin. Bueno, pero está allí, lo acabamos de ver en el internet, y pueden encontrarse con esta publicación. Es una edición bilingüe, ¿sí? De Ediciones 29, en Barcelona, ¿no? El año es el 98, la primera edición parece que es de junio del 77, luego hay otras ediciones posteriores, yo tengo la del 98, y aquí pueden encontrar la poesía, bueno, poesía completa de Friedrich Hölderlin. ¿Qué tal es la traducción? Bueno, dependerá, ¿no? La traducción es, yo creo que es una hermosa traducción, ¿no? Cada traductor de Hölderlin o traductora de Hölderlin es también un mundo, ¿sí? Y en ese sentido, uno al leer las traducciones relee de alguna manera el espíritu fundido del traductor o traductora poeta y del poeta. Y eso es hermoso, ¿no? Entonces, sugerimos siempre leer, bueno, la traducción, pero en primer lugar, la primera traducción que ustedes encuentren, ¿no? Y luego vayan recorriendo, ¿no? También
vayamos recorriendo las traducciones que se van dando paso, se van abriendo camino en nuestras propias vidas. ¿Y por qué no invitarlos también a ejercer ese bello arte, bellísimo arte de la traducción? Entonces, bueno, es un libro voluminoso, son casi 500 páginas, 465 páginas de este libro. Y les muestro luego, también, yo les he mostrado estas ediciones de Poemas de la Locura. Miren mi primera edición de Hiperión, ¿no? Está ahí justo un poquito desgastada, mi primera edición de Hiperión, que fue un obsequio del maestro, poeta, un gran poeta, un gran editor, Ricardo Silva Santisteban, y que para mí fue como les mencionaba al inicio de esta transmisión, fue un antes y un después en mi proceso espiritual, en mi búsqueda espiritual, en mi proceso poético, ¿no? Yo no desligo el proceso vital, por supuesto, con el proceso poético. Es una experiencia que están en consonancia, en plena consonancia, ¿no? La vida no está en compartimentos, ¿no? La vida es una integridad, es una unidad, ¿no? Y lo que tú estás realizando en el arte, en el aspecto, pues, laboral en el que te desempeñes, en el que se desempeñe, pues está realizándose también y está repercutiendo en los aspectos más sutiles de nuestra naturaleza, y asimismo, ¿no? Los aspectos más sutiles de nuestra naturaleza repercuten en el entorno, ¿no? En lo que hacemos. Tanto es así que la misma acción de la limpieza, por ejemplo, de un espacio, el ordenar tu espacio, el ordenamiento, la organización de tu espacio, ¿no? La ropa, los enseres, los objetos, que no son objetos aislados, distantes, eh, 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 objetos que no tienen nada que ver con nosotros, inactivos, inertes, no son, ¿no? Los objetos tienen una presencia, tienen una influencia, tienen una relación con nosotros, ¿no? Y en ese sentido van influyendo también, y según cómo nos acerquemos a ellos, con qué actitud nos acerquemos a todo, pues va a ir generando, cosechando sus, eh, sus jardines en nosotros, o pues sencillamente nos distanciaremos también de la vida, ¿no? Y lo importante del vivir es acercarnos, adentrarnos. En realidad, como en algunas metáforas que mencionan los místicos, las grandes maestras y maestros de la espiritualidad, de la experiencia espiritual en sus diversas manifestaciones en todas las comunidades humanas, pues coinciden en que vivimos realmente en un océano, ¿no? La realidad es un océano y nosotros somos como peces en este océano. Y a veces los peces se preguntan por el agua. ¿Cómo será eso del agua? Y no hay posibilidad eh, de contrastar esa agua, porque estamos inmersos en ella, ¿no? Bueno, son reflexiones en torno a un tema que es amplísimo, a un tema que es transversal de todo lo que hacemos, de todo lo que hagamos y de todo lo que haremos. Y en ese sentido, pues vamos a
a retornar a Friedrich Hölderlin, ¿no? Bueno, el Hiperión, les mencionaba que esta era la primera edición del Hiperión, ¿no? El Hiperión o el eremita en Grecia, ¿no? Le voy a leer algunos, bueno, ya casi no se leen los comentarios de la contratapa, ¿no? Pero les voy a leer algunos pasajes que nos dan, ¿no? Sobre algunas aproximaciones de Hölderlin, ¿no? Dice, uno de los grandes filósofos del siglo XX, ¿no? Y por supuesto, totalmente actual también, ¿no? Como fue Martin Heidegger, tiene un texto, tiene varios acercamientos a Hölderlin. Uno de los más importantes es Hölderlin o la esencia de la poesía, ¿no? Y Heidegger, bueno, cito el prólogo de Jesús Munarriz, ¿no? Jesús Munarriz, cito su prólogo de enero de 1976, ¿no? Cuando refiere que Heidegger da una opinión en parte similar cuando afirma que Hölderlin, palabras de Heidegger, Hölderlin no se ha escogido porque su obra, como una entre otras, realice la esencia general de la poesía, ¿no? O sea, Heidegger no escoge la obra de Hölderlin porque Heidegger desarrolla la esencia de la poesía a partir de la obra de Hölderlin. Pero él dice, Hölderlin no se ha escogido porque su obra, como una entre otras, realice la esencia general de la poesía, sino únicamente porque está cargada con la determinación poética de poetizar la propia esencia de la poesía. Hölderlin, sigue, continúa Heidegger, dice, Hölderlin es para nosotros, en sentido extraordinario, el poeta del poeta. Por eso está en el punto decisivo. Luego dice, más adelante, ¿no? En el prólogo, un poco para que veamos los distintos acercamientos que ha tenido Hölderlin en nuestra época, ¿no? Evocando nuestra época como, bueno, parte del siglo XX también, ¿no? Dice, Julio Cortázar, en prosa del Observatorio, ¿no? Nos recuerda que Thomas Mann, ¿no? Un gran escritor, otro gran escritor alemán al que de seguro vamos a dedicar en algún momento otra serie de programas para invitar a nuestra comunidad, a nuestro público, a leer o a releer a este gran maestro, ¿no? Que es Thomas Mann. Dice, Thomas Mann nos recuerda, Jesús Munarriz, que Julio Cortázar, el gran escritor Julio Cortázar, en prosa del Observatorio, decía que Thomas Mann dijo que las cosas andarían mejor si Marx hubiera leído a Hölderlin. Pero complementa esta opinión con otra. Yo creo, si continúa Cortázar, yo creo con Lucas, ¿no? Que también hubiera sido necesario que Hölderlin leyera a Marx. Bueno, es el mismo dilema que los surrealistas intentaron compaginar. La síntesis entre cambiar el mundo de Marx, estas son palabras ya del prologuista, del editor y traductor Jesús Munarriz, es el mismo dilema que los surrealistas intentaron compaginar. La síntesis entre el cambiar el mundo de Marx y el cambiar al hombre de Rimbaud, ¿no? Cambiar el hombre. Arthur Rimbaud, o Rimbaud, que le dicen también, Arthur Rimbaud, que decía, la verdadera vida está ausente, ¿no?
Hay que reinventar el amor, decía, ¿no? Arthur Rimbaud. Y bueno, son estos acercamientos apasionados que despierta este poeta, ¿no? Dice también, ¿no? Hölderlin, continuamos, ¿no? Dice, esta disyuntiva, ¿no? Porque Hölderlin, como ustedes van a ver en esta novela, el eremita Hiperión o el eremita en Grecia, es una novela. ¿No? Es una novela de dos partes. Cada parte tiene 2 libros. Entonces son 4 libros o secciones que conforman esta novela Hiperión o el eremita en Grecia. Y es una novela epistolar, ¿no? Se desarrollan a través de cartas. Se desarrolla a través de cartas. Recordemos que era también un estilo, ¿no? Recordemos que Frankenstein, sin ir muy lejos, Frankenstein, yo creo que la tengo por ahí, está Frankenstein, la tengo allá, pero tendría que dejarla este espacio para traerlo. También está escrito en cartas, ¿no? Entonces es una novela bajo esta estructura epistolar, ¿no? Son cartas. Y nos sigue diciendo, ¿no? Nos sigue diciendo Jesús Munarriz, el gran traductor, poeta, también editor, creo que director de esta colección de Hiperión, ¿no? Yo creo que tienen el nombre Hiperión precisamente o por el Hiperión de Hölderlin o por el Hiperión de John Keats, pero ahí está intención, ¿no? Jesús Munarriz nos dice, hay una disyuntiva entre cambiar el mundo y cambiar al hombre, ¿no? Bueno, esta disyuntiva, estos caminos divergentes que buscan en el fondo un mismo cambio sustancial, los hace coincidir Peter Weiss en su reciente Hölderlin, este autor que tiene un libro sobre Hölderlin. Allí en el escenario se encuentran quienes nunca se encontraron en la vida real. Y Peter Weiss engarza los afanes y esperanzas utópicos del autor de Hiperión con las primeras preocupaciones intelectuales del joven Marx, que habría proyectado en su voluntad revolucionaria ese anhelo de renovación de la totalidad que Hölderlin expresaba haciendo decir a su Hiperión. Y cita el texto del Hiperión, ¿no? Peter Weiss, este gran autor, ¿no? Que lleva a la escena precisamente esta experiencia. Dice, y cita el Hiperión, ¿no? Que cambie todo a fondo, que de las raíces de la humanidad surja el nuevo mundo, que una nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro se abra ante ellos, en el taller, en las casas, en las asambleas, en los templos, que cambie todo en todas partes. Marx, ahora vuelve, cierra la cita y vuelve el autor, Jesús Munarriz, dice, Marx sería así quien habría tomado sobre sí la tarea de hacer realidad lo que el poeta soñó. Dice, bueno, cambiar ese mundo, muy bien. Pero, continúa Jesús Munarriz, Hölderlin, miren, esto es muy importante. Hölderlin sabía también que siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, está citando el Hiperión, siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, lo ha convertido en su infierno. Por eso, ahora cierra la cita Jesús Munarriz, de la cita del Hiperión de Hölderlin,
Por eso su reino fue el de las palabras, aunque quizá también por eso le llevó al de la locura. Sabemos que Hölderlin le acontece los 30 y tantos años, 30 años, más o menos empieza, ¿no? Ya empezaba, acontece un proceso, una situación mental que trastorna todo su ser, ¿no? Y luego él, que siempre vivió esta precariedad también de el destino de dedicarse, bueno, a, a las humanidades, que ya desde ese momento pues era un destino muy, si uno no poseía una fortuna, una seguridad material de familia, o por las influencias y las labores que podría haberse labrado, pues Hölderlin también pasaba muchas dificultades, ¿no? Económicas y por supuesto también la muerte, fallecimiento de su gran amor, ¿no? Suzette Gontard, o Diotima, como él la denominaría y como ustedes podríamos encontrar una alusión en ella, a ella, o en este texto del Hiperión, en el personaje de Diotima, o Diotima, sí. Su fallecimiento pues también influye mucho en en este trastorno, en este acontecimiento que afectó, ¿no? Transformó la, eh, la relación entre la conciencia de Hölderlin y su entorno. Pero fue acogido Hölderlin, y eso también es uno de los episodios eh, eh, que Sábato, Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, evocara siempre, y sobre todo en sus últimos ensayos, como Antes del fin o La resistencia, evocara como uno de los ejemplos de la generosidad humana, ¿no? Hölderlin es albergado sus últimos 30 y tantos años de vida a las orillas del río Neckar por una familia, por un hombre apellidado Sima, y que lo acoge y que le da un espacio, una habitación en una torre de su casa. Y allí, en este otro estado de conciencia en el que se encontraba el poeta del Hiperión, el poeta de las grandes elegías, el poeta del Empédocles que tradujo y que luego él, que él crea, ¿no? Una de sus las tragedias que él quería que plasmar, que plasmó, ¿no? Pues no culminó. Hay varias versiones que se publican y aquí tengo ya tengo la versión que publicó Hiperión también, ¿no? Empédocles, ¿no? Lo albergan hasta el día de su muerte y Hölderlin era visitado, ya se convertía en una figura legendaria de culto de la poesía, ya en vida, ¿no? Por la obra que él se estaba publicando. Y que en su momento él no contó, ¿no? No contó quizás con ese reconocimiento tan un gran reconocimiento, obviamente, pues vivían personas, escritores, personas
de su comunidad que reconocían, veían en él a un gran poeta, pero que, por ejemplo, otro de los grandes poetas universales como Johann Wolfgang Goethe, no le tomó la importancia, ¿no? Que luego en verdad tendría Hölderlin, ¿no? Y quizás con su espaldarazo de Goethe, una carta de recomendación de él, no lo sé, Hölderlin hubiera podido tener una mejor posición económica, ¿no? Y si bien es cierto, a veces dicen, el dinero no hace la felicidad, por supuesto, pero calma los nervios, ¿no? Un refrán así. Quizás también eso hubiera podido darle otro cauce a este acontecimiento de lo que denominan pues la locura de Friedrich Hölderlin, ¿no? Pero no podemos limitar, por supuesto, un acontecimiento de esta naturaleza con solamente pues razones económicas o razones de estilo de vida, ¿no? Se ha visto y se ha abordado este acontecimiento del trastorno mental de Hölderlin también como un acontecimiento de las tensiones que producía su sentir poético, su, su viaje poético y el encuentro, y muchas veces el choque con la realidad que él experimentaba y que veía, no solo en su entorno más cercano, sino en la Europa de su tiempo. De estos encuentros con las personas, bueno, personalidades de la intelectualidad, del arte, que visitaban al poeta en esta torre, en el Neckar, y que él a veces pues dedicaba poemas, hacía poemas en ese momento, ¿no? Y los apuntaba y mucha gente pues los guardaba. Y quedaron algunos poemas y se editaron, y son los denominados poemas de la locura. Voy a leer estos poemas de la locura que él firmaba como Scardanelli. Y voy a leer antes la nota a pie de página que dice, ¿no? Christoph Schwab escribe el 21 de enero de 1841 en su diario. Hoy de nuevo estuve con Friedrich Hölderlin para recoger algunos poemas que había hecho. Eran 2 y estaban sin firma. La hija de Sima me dijo que debía rogarle que pusiera su firma. Entré y lo hice. Entonces se enfureció y anduvo de acá para allá por la habitación. Cogió la silla y tan pronto la ponía aquí como allí, con violencia. Gritaba palabras incomprensibles, entre las que solo pronunciaba con claridad: «Me llamo Scardanelli». Por fin se sentó y en su exasperación escribió el nombre de Scardanelli. Y vamos a leer este poema, Höheres Leben, o su traducción que es Vida más elevada. Vida más elevada. Su vida escoge el hombre, su objetivo. Gana libre de error, sabiduría, pensamientos, recuerdos que perdiéronse en el mundo, y nada puede contrariar su valor íntimo. El esplendor de la naturaleza embellece sus días, otórgale su espíritu nuevas vestiduras. En su interior
y así contempla la verdad y el más alto sentido y las más singulares preguntas. ¿Puede así el hombre conocer entonces el sentido de la vida? Nombrar su meta, lo más alto, lo más elevado. Saber que uno es el sentido de la humanidad y de la vida. Considerar que el más alto sentido es la más noble vida. Scarlanelli, el nombre que ponía Friedrich Hölderlin. Algunas veces firmaba con ese nombre. Es un poema precioso. Dice, otro poema se llama Nicht alle Tage, no todos los días. No todos los días alcanzan la belleza para aquel que añora las alegrías de los amigos que le amaron, de los hombres, demorándose con afecto junto al adolescente. Y escribía, ¿no? Hay una nota al pie de página que dice, Ernst Sima, en su carta del 22 de diciembre de 1835, a un desconocido, incluye este poema diciendo que lo escribió Hölderlin un par de años antes, ¿no? O sea, 1833. ¿No? Se carteaban, en esa época pues no había WhatsApp, no había internet, ¿no? Entonces, carteaban, la gente se carteaba, escribía cartas, ¿no? Las cartas llegaban después de un mes, 3 meses, en fin, ¿no? Y tenía después a Hölderlin, ¿no? Imaginemos que, no sé, alguien entraba, imaginemos que uno de los grandes poetas, artistas, entrara pues en otro estado de conciencia y bueno, lo alberga en su casa, ¿no? Lo alberga y, ¿y qué hace? Maestro, la maestra, tal, ¿qué hace? Pues ahí está, ¿no? Cuando cuidamos y de cuando en cuando escribe. Entonces, ¿no? Pero en esa, en este otro estado de conciencia, conectaba, ¿no? Conectaba con estas lucideces desbordantes, con estas revelaciones esplendorosas. Y bueno, se ha editado este libro, Poemas de la Locura. Y este libro lo pueden encontrar ustedes, pues aquí en internet, ¿no? Yo les voy a compartir de nuevo pantalla para que puedan ver, ¿no? Vamos a compartir el audio también. Puedan ver. Por ejemplo, si ustedes entran a YouTube, verán y ponen Hölderlin, ¿no? Incluso sin el umlaut o la O con diéresis, ¿no? Si ponen Hölderlin, verán estos videos, Hölderlin y Heidegger. Y acá ustedes podrán tener una explicación, ¿no? De arte y filosofía. Hölderlin, mediador entre lo divino y lo humano, Elena Cortés Gabaldón. Elena Cortés Gabaldón, que yo aquí tengo su traducción, ¿eh? Elena Cortés Gabaldón, de Archipélagos, de Friedrich Schiller, una traducción bellísima, bellísima, o sea, por el ritmo, ¿no? No es que yo me atreva a cotejar el texto alemán, mi alemán tampoco es tan profundizado, ¿no? Es
Pero lo digo bellísima, pues cómo suena cuando la leo en voz alta, ¿no? El texto en castellano. Es hermosa, ¿no? Una traducción hermosa y ella va contando también cómo realiza esta traducción, ¿no? Es una traducción de Archipélagos, el archipiélago, de los famosos poemas de Hölderlin, los grandes elegías de Hölderlin, que en realidad ya no es una elegía, sino un poema pues épico, ¿no? Tremendo. Luego, les recomiendo también la última página. Este programa es muy interesante. Estos colegas argentinos tienen un programa, Martin Heidegger y la poesía de Hölderlin. Luego dedican, los mismos colegas argentinos, la última página de Hölderlin, poesía, locura y visión. Ahí tienen también ustedes. Miren, tienen el libro que yo les acabo de compartir, Poemas de la Locura, en audiolibro, escúchenlo. Bueno, tienen también aquí, una conferencia hermosísima de un gran amigo, filósofo, poeta, espléndido docente universitario, espléndido poeta y filósofo, Julio del Valle, la poesía de Friedrich Schiller. Esta conferencia es hermosísima, escúchenla, ¿no? Van a quedarse encantados, es una clase maestra que hace poeta Julio del Valle en la Universidad Católica. Luego, bueno, Hölderlin Straum, ¿no? Los sueños de Hölderlin. Y hay un grupo alemán, Hölderlin, ¿no? Acá en un poema. Tenemos la última, bueno, esto es. Y acá ven, pues, ¿no? Hölderlin. Luego, acá tenemos. También nosotros le hicimos un homenaje. Acá pueden encontrar yo los invito a que vean el homenaje que le hicimos a Hölderlin, ¿no? A Hölderlin en el año pasado, por los 250 años de su nacimiento. Los invito a que puedan encontrarse, ¿no? Con y acá ustedes van a poder encontrar también algunos extractos de ese homenaje, ¿no? Y académicos de todo el mundo, ¿no? Que pudimos convocar y que generosamente participaron, como Karen Genshaw, Leila Gómez y nuestro querido Julio del Valle, por supuesto, con un homenaje hermosísimo, estimada Carmen Germán Palacios, doctora, pedagoga, participó filósofa en el homenaje a Hölderlin. Bueno, y ahí también podrán ver algunos temas con Hölderlin. Bueno, estamos llegando ya a la culminación de nuestro tiempo de transmisión, ¿no? Y apenas nos hemos encontrado en esta contextualización y sobre todo en este compartir nuestras personales experiencias con el gran poeta del Hiperión. Pero no hemos todavía, y bueno, hemos leído un par de pasajes del Hiperión, pero no hemos todavía entrado a esta hermosísima novela, El Hiperión, ¿no? Les voy a leer el prefacio y con esto voy a terminar, voy a culminar. Me gustaría leer el prefacio del Hiperión. Ahora, después de esta edición, y miren cómo se relacionan los libros con las personas, los seres amados, los seres venerados en su quehacer como los grandes maestros. Y este homenaje a Hölderlin es también un homenaje al gran poeta, gran maestro, gran ser humano, Ricardo Silva Santisteban. Quiero hacer público esta expresión de gratitud. Gran poeta Silva Santisteban. 16 años después
18 años después, perdón, de que él me obsequiara este Hölderlin, el Hyperion, lo vuelvo a encontrar. Por supuesto, nos hemos encontrado antes, ¿no? Pero no una ocasión en que lo vuelvo a encontrar, a saludar al gran maestro Silva Santisteo. Tenía unos libros, ¿no? Siempre el maestro andaba con los libros. Tenía un libro en especial que me dijo: tengo un libro florentino para ti. Y me obsequió Hiperión o el eremita en Grecia. Pero ya la edición que él realizaba a través de la Universidad Católica, en esta colección por los 90 años de la universidad, ¿no? En la Universidad Católica, una edición que se da, ahora les digo, que se da en el 2007. 13 años después, ¿no? 13 años después, maestro Silva Santisteo, haciendo expresión de su inagotable generosidad, obsequia este libro, Hiperión o el eremita en Grecia. Y una edición preciosa, ¿m? Con la traducción de Julio Aramayo, ¿m? Una traducción muy, muy hermosa, ¿no? También. Y acá nos cuenta: Friedrich Hölderlin nació en Laufen am Neckar, en Württemberg. Estudió teología en la Tübinger Stift junto a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Era compañero de carpeta de Hegel y de Friedrich Schelling. Hijo de una familia modesta y sus inclinaciones por la carrera eclesiástica, Hölderlin se empleó como tutor de hijos de familias acomodadas, ¿no? Era como tutor, un preceptor, ¿no? De este modo, Hölderlin conoció a Suzette, el gran amor de su vida y el modelo que inspiró a Diótima, la protagonista de su novela epistolar Hiperión, publicada entre 1797 y 1799, casi a fin, la culminación del siglo XVIII. Su relación con Suzette, que bueno, ya estaba pues casada, ¿no? Esposa de Jacob Gontard y madre de uno de sus pupilos, motivó el abandono de su trabajo y lo arrojó a una difícil situación financiera y psicológica, a duras penas paliada por el apoyo económico y emocional de su madre y de Friedrich Schiller, su protector ocasional. El gran poeta, dramaturgo Friedrich Schiller. Diagnosticado de hipocondría, ¿no? El diagnóstico que le dan a Hölderlin, hipocondría. Su salud se agravó en 1800, cuando tuvo su último encuentro con Suzette. En 1802 encontró trabajo como tutor de los hijos del cónsul de Hamburgo, en Burdeos. Andeken, uno de sus poemas más conocidos, celebra su viaje y estancia en la ciudad francesa. A los pocos meses de su partida, Hölderlin regresó a Alemania, mostrando síntomas de desorden mental, que se agravaron cuando el poeta supo de la muerte de Suzette. En 1807, ya a la edad de 37 años, Hölderlin fue llevado, perdida ya la razón, a Tubinga, a la casa de Ernst Zimmer, un carpintero con inclinaciones literarias que era admirador de su Hiperión. Durante 36 años, Hölderlin vivió bajo la sombra de la locura,
en la casa de Sima, en una habitación situada en una torre con vista al valle del Neckar. Y esta es la aproximación biográfica que nos hace esta hermosa edición de Hölderlin, el Hiperión, el eremita en Grecia. Y tiene un epígrafe, el Hiperión, el eremita en Grecia, ¿no? Un epígrafe que el epígrafe es, pues, como ustedes saben, esta frase, a veces es un verso, es una frase que está antes del texto, del corpus del texto en sí, ¿no? Y es un epígrafe en latín. Dice, non corseri maximo continere minimo divinum est, ¿no? Y quiere decir, o su traducción es, no ser limitado por lo máximo, pero estar encerrado en lo más pequeño es divino. No ser limitado por lo máximo, pero estar encerrado en lo más pequeño es divino. Es el lema, nos dice la edición, lema de autor anónimo, levemente variado por Hölderlin, usado originalmente como epitafio para Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, ¿no? Fundador de la Orden de los Jesuitas. El lema apareció publicado por primera vez en la colección Imago Primis Saculis Societatis Jesu, ¿no? En Amberes en 1640. ¿No? Primeras imágenes de la sociedad jesuita, ¿no? Anteriormente había escrito Hölderlin en un fragmento de Imperium, non corseri maximo continere tamen a mínimo, ¿no? No ser limitado por lo máximo y sin embargo tampoco contenido, ¿no? Por lo pequeño. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a culminar entonces con esta lectura. Prefacio, palabras de Hölderlin. Dice, con gusto prometería yo a este libro el amor de los alemanes, pero temo que unos lo lean como un compendio y se preocupen demasiado por el fábula docet, mientras que otros lo tomen demasiado a la ligera y ambas partes no lo comprendan. Quien olfatee solamente mi planta no la conoce. Quien solo la tome para aprender de ella, tampoco la conoce. La solución de las disonancias, en cierto modo, es que ni es para la pura reflexión, ni para el placer vacío. El escenario donde ocurrió lo que sigue no es nuevo, y admito que una vez fui lo suficientemente pueril al intentar en este sentido un cambio con el libro, pero me convencí de que sería el único adecuado para el carácter elegíaco de Hiperión, y me avergüenzo de que el probable juicio del público me suavizara tan exageradamente. Lamento que por ahora no sea posible todavía para todos el enjuiciamiento del plan, pero el segundo tomo debe seguir tan pronto como sea posible. Termina ahí el prefacio y vamos a dejarnos terminando esta sesión solamente con la primera frase del Hiperión. La primera frase, cuando dice el libro primero, la carta es de Hiperión a Belarminio, y le dice, la querida tierra patria me da de nuevo alegría y dolor. Ahora estoy todas las mañanas en las alturas del istmo de Corinto, y como la abeja entre las flores, vuela mi alma con frecuencia de un lado a otro, entre los mares, que a la derecha y a la izquierda refrescan los pies a mis ardientes montañas. Especialmente una de las dos bahías me debería haber alegrado,
si hubiera estado aquí hace un milenio. Como un semidios victorioso entre el magnífico salvaje desenfreno del Helicón y del Parnaso, donde la aurora juega alrededor de 100 nevadas cumbres y entre la paradisíaca llanura de Sición ondeaba la brillante bahía contra la ciudad de la alegría, la juvenil Corinto, y derramaba la arrebatada riqueza de todas las zonas delante de su favorita. ¿Pero qué me interesa a mí esto? El grito del chacal que bajo el montón de piedras de la antigüedad canta su salvaje canción sepulcral me asusta y me saca de mis sueños. Felicidad para el hombre al que una patria floreciente le alegra y fortalece el corazón. Yo siento como si fuera arrojado a la ciénaga, como si cerraran el ataúd sobre mi cabeza cuando alguien me recuerda lo mío. Y cuando alguien me llama griego, así siento siempre, como si me estrangulara con el lazo de un perro. Y mira, Belarminio mío, cuando alguna vez se me escapó una palabra así, o también en la ira, una lágrima asomó a mis ojos. Entonces venían los señores sabios que entre vosotros alemanes tan alegres trasquean, los miserables, a los que precisamente les queda bien un ánimo adolorido para traer al caso sus máximas. Ellos se regaban entonces y comenzaban a decirme, no te quejes, actúa. Oh, ojalá no hubiera actuado nunca. Ahora sería más rico en unas cuantas esperanzas. Sí, olvida solamente que hay seres humanos, corazón agonizante, inquieto, 1000 veces llevado al enojo, y regresa de nuevo allá de donde saliste, a los brazos de la naturaleza, la constante, tranquila y hermosa. Así se inicia el Hiperión o el eremita en Grecia. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión sobre este mismo tema. Friedrich Schiller, el Hiperión o el eremita en Grecia. Muchísimas gracias.